Hermano. Vamos a iniciar con esta primera noticia que tomamos de Asian News, que en efecto, y como puede apreciarse, Beijing, propiamente el Partido Comunista Chino, está aprovechando la sede vacante para nombrar sus obispos. Aquí vamos a ver que Asian News está informando que el clero local de Shanghái, que fue convocado el 28 de abril para ratificar la elección del padre Wu Jilian, vicario general como obispo del auxiliar de diócesis, es en efecto una noticia real que ha trascendido en los últimos días. La misma convocatoria se hizo en la diócesis de Xianjiang, en Henan, donde se encuentra un obispo clandestino que ha sido detenido en varias ocasiones para poder así elegir al padre Li Jianlin como único candidato. Mientras el gobierno chino ha autorizado al cardenal Joseph Zen a viajar a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco y al precónclave, el Partido Comunista Chino, por su parte, quiere mostrar lo que significa propiamente este acuerdo que hay entre Roma y la Asociación Patriótica de Oriente. Básicamente, lo que se está exponiendo aquí es que estos acuerdos, en principio secretos, y al día de hoy tratamos de pensar por qué una fe que en principio se sustenta en la premisa de ser un camino de verdad y de vida, tendría que tener consigo acuerdos secretos. Y todo da a entender que estos acuerdos secretos no son más que papeles que nada comprometen el accionar comunista en Oriente, a tal punto de que empiezan designaciones unilaterales por parte de un régimen comunista, comunismo condenado por la Iglesia Católica en Otora, independientemente que canónicamente no se pueda, en virtud de que si la sede hoy se halla vacante, todo acto canónico queda suspendido. No hay lugar a dudas que el Partido Comunista Chino quiere poner a prueba al futuro Papa y demostrar que todo debía seguir como estuvo aconteciendo en los últimos 15 años. Que nada debe cambiar en esta apertura de la Santa Sede a las intenciones del régimen comunista. Y esto es lo que ha acontecido finalmente. El padre Wu Jilian, actual vicario general, fue elegido, muy entre comillas, con una suerte de votos que nadie conoce de dónde proceden. Y lo mismo ocurrió también en la diócesis de Shanjin, en la provincia de Henan, porque allí donde precisamente el padre, también sucede lo mismo, el padre Li Jianlin aparece electo siendo el único candidato. Y el proceso, de hecho, está por demás viciado. A pesar del acuerdo con la Santa Sede sobre el nombramiento de los obispos, donde aquí hubo una apertura del Papa Francisco, pero se lleva a cabo finalmente por parte del cardenal Pietro Parolin, en nombre de la autonomía de la Iglesia en China, solo se presenta un candidato al Vaticano. Y este es elegido por el clero registrado en los organismos controlados por el partido, a través de lo que es la Asociación Patriótica, y donde finalmente parece que en principio la última palabra la tiene el Papa en turno, que simplemente aprueba esta designación que ya acontece por parte de la Asociación Patriótica y el régimen comunista. Lo cual, digamos, en términos simples, muy tradicional este proceso no es. Pero bueno, yo recuerdo que en el pasado se nos decía que con el mal no se dialoga, se lo combate y no logra entender cómo ese mal del régimen comunista, que tendría que ser combatido ferozmente, ahora se sienta en una mesa de diálogo internacional. Yo al menos no lo entiendo. O quizás la iglesia se equivocó antes, o quizás ciertas actitudes pastorales de la actualidad no están yendo por el rumbo correcto. Esperemos que esto con el futuro Papa se repase, al menos se repase.
Es muy probable que las dos elecciones que estamos viendo aquí, dentro de lo que es la Asociación Patriótica, se fijaran antes de la muerte del Papa Francisco. Al menos presuponemos esto de acuerdo al cómo se ha dado el proceso. Pero no es baladí que los organismos que dirigen la política religiosa china se hayan negado a aplazarlas. De hecho, ignoraron la muerte del Papa Francisco y siguieron adelante con lo que en principio debió suspenderse. Estamos hablando de nombramientos profundamente delicados en un acuerdo cuanto menos viciado. Monseñor Shen Bin de Shanghái, elegido por el Partido Comunista, desea un auxiliar que le asista, lo que incluye el cargo de presidente del Consejo de Obispos Chinos, organismo no reconocido por la Santa Sede, por cierto. Pero la diócesis de Shanghái ya cuenta con dos obispos auxiliares, Xin Wenzi, caído en desgracia en 2011, y Ma Dakin, que dimitió de la Asociación Patriótica durante su ordenación episcopal en el año 2012 y vive recluido en el seminario de Shenzhen. La elección del padre Wu Jilian demuestra que Beijing no tiene la más mínima intención de permitir su regreso. El nuevo obispo auxiliar es el sacerdote que dirigió de facto la diócesis de Shanghái entre el año 2013 y 2023 y como tal es miembro desde hace 5 años de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Y en cuanto a la elección del nuevo obispo de Tianjin, esto es muy problemático, ya que se trata de una diócesis que para las autoridades está vacante, pero en la que en realidad existe un obispo clandestino, Monseñor Joseph Chan, ordenado clandestinamente en 1991, que ha sido detenido en varias ocasiones, incluso recientemente, por el simple hecho de ejercer su ministerio y tratar de mantenerse fiel a ese remanente que conserva la tradición. Parece claro que estas dos elecciones constituyen una prueba que quiere ponerle China a la Santa Sede para ver si el próximo sucesor de Pedro, que va a ser elegido en el cónclave que se inaugura el 7 de mayo, va a respetar esta voluntad política de Oriente. Parece que se está probando si el nuevo Papa deberá aceptar lo que se ordene desde China o si habrá un retorno a la sana tradición donde se condene ese régimen y donde los cristianos estén dispuestos a morir por su fe antes que claudicar en negociaciones con el mal. Esto quedará de vista al futuro. En cuestión, esto es lo que está aconteciendo hoy día. Una situación ciertamente compleja, una situación ciertamente trágica, donde tenemos que recordar lo que informamos la semana pasada, donde en un pequeño poblado donde se celebraban misas en clandestinidad para poder mantener el rito tridentino, fueron acribillados los cristianos y todavía tenemos el descaro de algunos apologetas y youtubers modernistas que intentan justificar lo injustificable. Desde las comodidades y las opulencias del capitalismo, quieren venirnos a predicar lo que es la misericordia y la contención a regímenes que están acribillando a los verdaderos fieles que no han decidido arrodillarse ante un gobierno genocida. Un gobierno que la iglesia misma había condenado en su ideología en el pasado. En todo caso, si hay condenas que son reevaluables, empecemos a reevaluar ciertas excomuniones. Digo, porque muchos se horrorizaron cuando yo dije que no me parece justo el trato que se le da a los tradicionalistas cuando en el propio Vaticano se puso la estatua de Lutero. Entonces, ¿cómo es esto? Acá en redes sociales matándose en la discusión de sola escritura cuando el propio Vaticano levanta la estatua de Lutero. ¿Cómo es esto? ¿La iglesia del pasado condenando el comunismo y ahora con pactos secretos con los comunistas? ¿Cómo es esto? ¿O será el momento quizás de empezar a afrontar con madurez, con hombría y con altura que en efecto hoy hay una gran crisis religiosa y es interna, no es externa? Y esta es una crisis interna.
Y esto no se trata de que uno busca un papa que a unos le agraden y a otros no le agraden, porque no se trata de simpatías. Se trata de coherencia. No se trata de que sea hincha de Belgrano de Córdoba como yo pretendo. Se trata de que si en el pasado se condenó el comunismo, el Papa tiene que condenar el comunismo en el presente. Sino que no me vendan la idea de una iglesia indefectible, asistida por el Espíritu Santo, que no va a caer. Porque en las contradicciones se está reflejando que no reside ese espíritu místico del cual se nos habla. Porque si en el pasado X estaba mal, en el presente X está mal. Porque si no hay un error, y si hay un error en materia de doctrina y de moral, si hay un error, se cae por completo esa tesis que se está vendiendo respecto a la asistencia especial. O en todo caso, reconozcan que actualmente no existe esa asistencia y por eso se está cayendo en estos pactos con gobiernos genocidas. Y no me refiero solamente a la persecución de los cristianos, que ya ha noticiado hasta el hartazgo en lo que pasa en China. Me refiero incluso a los campos de concentración uigures, porque no puedo desconocer que hay ciertas facciones del Islam que sí son pacíficas y que sí están siendo masacradas también en China. Porque no podemos desconocer lo que es el corporativismo oriental, cómo se ha generado la gran crisis geopolítica que se vive hoy. O les tengo que venir a mostrar yo los documentales donde está fotografiado que para pertenecer a la Asociación Patriótica China se tienen que bajar los crucifijos y subir los cuadros de Xi Jinping. O les tengo que explicar yo cómo hoy China utiliza los controles biométricos, las cámaras de seguridad, para contar quiénes asisten a determinadas casas. No vaya a ser que vayan más de 10 personas y se entiende que allí hay una misa clandestina. Y yo estoy cansado de la tibieza. Seremos pocos los que quedemos aquí hablando de estos temas. Pero a mí lo que me queda hasta ahora y el día que me muera, al menos es mi voz. Y la vamos a poner al servicio de la tradición y no nos vamos a rendir a la corrección política.